Fui una esposa infiel. Me enamoré del conductor y engañé a mi esposo en una cama prestada. Mi hijo me descubrió, y después de eso mi marido se vengó de forma dolorosa e irreversible. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Mariana, tengo 34 años y soy maestra de primaria en un colegio privado. Conocí a Alejandro, mi esposo, cuando aún estaba en la universidad. Posee una flota de transporte urbano y, a los ojos de todos, tenía ese aire de hombre exitoso, serio y respetado. Hoy tiene 42 años y parece haber envejecido 20 años en los últimos 5. Nos casamos temprano y tuvimos un hijo 3 años después, Gabriel, la luz de mi vida. Al parecer teníamos todo para ser una familia estable y feliz. Pero detrás de las sonrientes fotos de Instagram y de los almuerzos dominicales con su suegra, había una mujer olvidada. Y Alejandro nunca fue violento, ni físicamente ni de palabra. Pero su silencio, su ausencia emocional, dolían más que los gritos. Siempre estaba ocupado. Cuidando los negocios. Cuidando la empresa. Ocupándome de todo, excepto de mí mismo. Cuando hablé de mí, bostezó. Cuando lloré, él no lo vio. Cuando me preparé, él ni siquiera se dio cuenta. Poco a poco dejé de disfrazarme. Dejé de hablar. Empecé a existir simplemente, una sombra eficiente dentro de la casa. Para todos yo era la esposa de Alejandro, como si mi nombre se hubiera sido tragado por el papel. Mi hijo era mi único motivo para levantarme de la cama. Gabriel tiene 7 años y es un niño sensible y dulce. Él notó antes que nadie que yo estaba triste. A veces me abrazaba de la nada y me decía que me amaba. Otras veces me dibujaba como un superhéroe con capa. Estaba sonriendo por fuera, pero por dentro me sentía como una farsa. No era fuerte. Estaba exhausto. Me perdí siendo todo para los demás y nada para mí. La rutina se convirtió en una celda sin cerraduras, porque ya no intentaba escapar. Empecé a escribir en un viejo cuaderno escondido en el cajón del escritorio. Escribí en las primeras horas de la mañana, cuando Alejandro ya dormía de cara al otro lado, con el celular aún iluminando su rostro. Mensajes de trabajo, pensé. Quizás no. No sé. Necesitaba organizar mis pensamientos, necesitaba entender cómo llegué allí. Me sentí como un invitado en mi propia casa. Una que hacía café, lavaba los platos, llevaba a su hijo al colegio, pero no fue vista, oída ni recordada. Yo simplemente fui útil. Socialmente, mi matrimonio era lo que todas las demás mujeres envidiaban. Es muy trabajador, sois una pareja muy estable, tienes suerte, Mariana. Y sonreí. Siempre sonreí. Pero por dentro todo era un caparazón. Un barniz sobre el vacío. No quería lujo. Quería echar un vistazo. Un cariño sincero. Un ¿cómo estás? Un ven aquí, cuéntame cómo te fue el día. Pero hacía años que no escuchaba eso de él. Había pasado tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo era ser vista como mujer, y no solo como madre, esposa o papel. A veces me acostaba en la cama y me preguntaba si así era como se sentían todas las mujeres después de un tiempo. Si realmente el amor moría lentamente, asfixiado entre cuentas por pagar y cenas en silencio. Y una noche escribí en mi diario, ¿alguna vez has amado a alguien que te olvidó aunque todavía vive contigo? Esa pregunta seguía palpitando en mi cabeza como un eco. No sabía que, a partir de ese momento, mi vida comenzaría a tomar una dirección que nunca podría haber predicho. Y todo empezaría con una sonrisa que no era la de mi marido. Santiago llegó a nuestras vidas como quien no quería nada. Era uno de los nuevos conductores de la empresa de Alejandro, encargado de transportar a los hijos de los empleados a las escuelas, y en ocasiones, cubrir rutas privadas cuando alguien estaba ausente. Tenía 38 años, estaba casado, tenía 2 hijos adolescentes y una mirada que transmitía una silenciosa melancolía. Era discreto, amable y siempre abría la puerta del coche con un ligero buenos días que, curiosamente, parecía más sincero que cualquier palabra que escuchaba en casa. La primera vez que intercambiamos frases enteras fue un martes al azar. Llegué tarde, mal vestido, con el pelo recogido de alguna manera. Y él sonrió. Tu cabello suelto así, se ve bien, dijo, mirando por el espejo retrovisor mientras Gabriel se sentaba en el asiento trasero. No fue una broma. No fue vulgar. Pero fue como si alguien hubiera encendido una bombilla en mi interior. Ese simple cumplido ha estado dando vueltas en mi cabeza todo el día.
Pasé la tarde mirando mi reflejo en las ventanas de la escuela, tratando de ver lo que él veía. En casa me volví a recoger el pelo. Me invadió una culpa absurda por haber sonreído ante eso. Pero al mismo tiempo, me sentí viva. Por primera vez en mucho tiempo. En los días siguientes, los viajes se convirtieron en algo más que simples viajes. Empecé a salir 5 minutos antes solo para tener tiempo de hablar con Santiago antes de que mi hijo abordara. Hablaba de cosas sencillas, el tráfico, el tiempo, la música que sonaba en la radio. Y escuchaba todo como si fuera poesía. A veces hablaba de su esposa como quien habla de una compañera de cuarto. Nos evitamos el uno al otro, ¿sabes? Y lo sabía. Sabía exactamente lo que quería decir, incluso sin decir nada más. Nos entendimos en los silencios. Empezamos a reír juntos. Tonterías, chistes rápidos. Un día me preguntó si alguna vez había leído algún libro que no fuera de texto y me recomendó una novela. Lo traje de vuelta al día siguiente, con mi nombre escrito en la contraportada. Lo leí en 2 días. En el tercero me esperaba con un pequeño papel doblado y un pasaje subrayado. Algunos encuentros no son casuales. Son necesidades que la vida disfraza de coincidencia. Eso me desmanteló. No sé cómo explicarlo. Pero me quedé con el papel. Todavía está en mi diario hasta el día de hoy. Y luego vino la flor. Pequeño, sencillo, robado de algún jardín de por ahí. Una margarita envuelta en una servilleta. Verte sonreír, dijo un poco avergonzado. Mi hijo lo vio y se rió. ¿El tío Santi le trajo una flor a mamá? Y él, es para decorar el coche. Pero creo que a ella le queda mejor. Quería desaparecer. Mi cara se calentó como si hubiera hecho algo imperdonable. Pero no devolví la flor. Y no lo tiré. Lo escondí en el diario de la escuela. Ese día entré a la casa y abracé a Alejandro. Me miró extraño, como si no supiera dónde encajaba yo. Me dejó rápidamente y se dirigió al dormitorio. No hubo besos, ni caricias, ni promesas. Todavía. Pero en ese momento Santiago ya estaba dentro de mi cabeza. Y estoy dentro del suyo. Éramos 2 solitarios que buscaban refugio en la ruptura de la rutina. 2 cuerpos que aún no se han tocado, pero que ya se han permitido desear. Intenté no pensar. Pero la flor se secó dentro de la agenda, y mi corazón empezó a latir por alguien que no era mío. El camino entre el bien y el mal ya estaba pavimentado. Y pronto llovería. Una lluvia que no me dejaba bajar del auto. El viernes empezó como todos los demás. Caótico, sofocante, aburrido. Estaba exhausto. Me olvidé de firmar un boletín. Tuve una pelea con un estudiante que me arrojó un papel en la cabeza y el coordinador me dijo que necesitaba sonreír más. Al final del día empezó a llover. Los pesados, con truenos, viento y cielo negro. Santiago envió un mensaje preguntándome si quería que me llevaran a casa. Él estaría cerca. Dudé. Pero después de ver el aguacero afuera, acepté. Llegó rápido, con los limpiaparabrisas fallando y en la radio sonaba una canción demasiado vieja para una radio joven. En el camino hablamos poco. El sonido de la lluvia llenó el espacio. Cuando tomamos la avenida, la inundación nos impidió pasar. Quedamos atrapados dentro del auto. Solo. Y silencioso. Suspiró y dijo, con la frente apoyada en el volante, a veces quiero desaparecer. Dejarlo todo. Solo, vete. No respondí. Pero mis ojos se llenaron de agua. Ese sentimiento suyo era mío. La sensación de encarcelamiento, de asfixia, de estar en respiradores dentro de nuestras propias vidas. Fue la primera vez que dejé que las lágrimas cayeran frente a él. Santiago me miró y me dijo en voz baja, no llores. No mereces este tipo de dolor. Se acercó y me limpió la cara con una servilleta arrugada. Fue un toque rápido, respetuoso, pero íntimo de una manera que Alejandro no había tenido en años. Cerré los ojos. Y cuando la abrí, su rostro estaba cerca. Muy cerca. Podía oler el perfume barato mezclado con la lluvia. Nuestras miradas se encontraron, como pidiéndonos permiso para algo que ya era inevitable. No retrocedí. Él tampoco. El beso sucedió. Despacio. Como si fuera prohibido y sagrado al mismo tiempo. Comenzó con los labios tocándose ligeramente, luego vino con más fuerza, con urgencia, como si hubiéramos estado esperando ese momento durante vidas. Hacía calor, desesperación, torpe.
Lo siguiente que supe fue que mi mano estaba sobre su pecho y la suya sostenía la parte posterior de mi cabeza. Era como si mi cuerpo decidiera por mí. Pero mi mente gritó. Empujé. Dije no puedo. Salí del auto bajo la lluvia, tropezando con mis propias piernas, mojado, avergonzado. Y vivir. Llegué a casa empapado, temblando. Alejandro me miró de lejos y me preguntó, ¿te caíste en la inundación? Solo negué con la cabeza. Fui directo a la ducha. Bajo el agua caliente, reviví cada segundo de ese beso. La culpa me invadió como veneno. Me decía a mí misma, fue solo un impulso. Un error. No soy ese tipo de mujer. Pero la verdad era que ya no estaba. Había cruzado una línea. Uno que no tenía retorno. Y sabía que habría más por venir. Porque si me besara de nuevo, no diría no. Esa noche no dormí. Me quedé allí con la almohada presionada contra mi pecho, escuchando la respiración de mi marido a mi lado, como si fuera un extraño. La cabeza golpeaba, ¿y ahora qué? Pero la respuesta fue clara. Lo que empezó como una flor ahora tenía sabor. Tenía piel. Tenía ganas. Y aunque quería fingir que era posible enterrar todo, algo en mí ya había despertado. Y lo peor, me gustaba estar despierto. El beso fue solo el comienzo. Y eso ya lo sabía. Camila, mi amiga, estaba de viaje ese fin de semana y me ofreció su casa para que yo pudiera respirar un poquito. Dijo que podía ir allí, estar solo, descansar. Fue en este espacio de silencio donde se produjo la invitación. Le envié un mensaje corto a Santiago, ven después de las 3 si puedes. Respondió en cuestión de segundos. No hubo preguntas. Llegó con una botella de vino, 2 vasos de plástico y una mirada que no me dejó olvidar el beso. Ninguno de los dos estábamos allí para fingir que era amistad. Ese fue el siguiente paso. La casa estaba en silencio, los muebles parecían estar observándonos. Dejó sus zapatos en la puerta. Hice un poco de café solo para tener algo en mis manos. Nos sentamos unos minutos en el sofá del salón, sin hablar de nada, mirándolo todo. La tensión estaba en el aire, casi palpable. Cuando tocó mi mano, no me inmuté. La forma en que me miró no fue lasciva, fue intensa. Como quien se enfrenta a algo que desea desde hace mucho tiempo. Y cuando se acercó, cerré los ojos. El beso esta vez fue más largo. Más real. No hubo ninguna duda. Subimos a la habitación. Un ambiente extraño, neutral y prestado. Abrió la botella, sirvió las copas y dejó el vino a un lado. Nos acercamos lentamente. Cuando me abrazó, mi cuerpo tembló. No fue solo deseo. Era soledad acumulada, ira reprimida, vieja necesidad. Lo besé como alguien que busca refugio. La ropa se fue quitando poco a poco, con silencio entre gestos. Los cuerpos fueron encontrados sin violencia, pero con urgencia. Fue más que físico. Fue emotivo. Fue intenso, incómodo y humano. Durante ese momento, mis pensamientos iban y venían. En unos segundos, simplemente lo sentí. En otros vi la cara de mi hijo. La culpa fluyó junto con el sudor. Cuando todo terminó, me abrazó un rato. Pero no pude quedarme allí. Rápidamente me vestí, me arreglé el pelo lo mejor que pude y bajé las escaleras en silencio. Santiago intentó mirarme a los ojos. Me escapé. No para él, para mí. No estaba preparada para enfrentarme a mí misma como la mujer que engañó a su marido. Pero esta mujer ya existía. Fui yo. Regresé a casa al anochecer. Gabriel llegó corriendo. Me abrazó fuerte y, sin pensarlo, me preguntó, «Mami, ¿a qué huele? ¿Te pusiste perfume nuevo?» Mi corazón se aceleró. Era solo una pregunta de un niño. Pero sentí que lo había visto todo. Murmuré que usé la crema de Camila. Alejandro miró desde la cocina, no dijo nada. Pero sus ojos permanecieron en mí más tiempo de lo habitual. Subí las escaleras, me quité la ropa, la puse en el fondo de la cesta y me quedé en la ducha durante 20 minutos. El agua corrió, pero lo que sentí no salió. Esa noche dormí en el lado opuesto de la cama. Alejandro estaba roncando. Mi hijo soñó en la habitación de al lado. Y yo, con el corazón lleno de barro, escribí en el diario, me entregué. No sé si fue por necesidad, ira o ego. Pero me entregué. Y lo peor no fue el acto. Lo peor fue saber que, a pesar del dolor, una parte de mí quería volver a hacerlo. Quería más.
Como si la descolorida Mariana de antes hubiera sido sustituida por alguien que, a pesar de equivocarse, se sentía viva. Después de la primera vez, nada en mí volvió a la normalidad. Mi cuerpo trabajaba en piloto automático, pero mis pensamientos orbitaban alrededor de Santiago todo el tiempo. Cada notificación en mi celular hacía que mi corazón se acelerara. Reviví lo sucedido en casa de Camila como si fuera una nueva adicción. Empecé a poner excusas para salir de casa, concertar reuniones extra en el colegio, inventar que necesitaba comprar materiales o ayudar a un colega. Cualquier excusa era válida si me conducía hasta él. Pero Santiago estaba cambiando. Ya no respondió a mis mensajes tan rápido. Empezó a decir que estaba cansado, que sus hijos exigían mucho, que su esposa desconfiaba. Fingí entender, pero por dentro me carcomía la ansiedad. Empecé a vestirme más y a publicar fotos discretas en Instagram, con la esperanza de que comentara algo, y a veces lo hacía. A otros los ignoré. Cuando estábamos juntos, todavía me tocaba con deseo. Pero había algo diferente. Menos calor. Menos urgencia. Quería más. Ya no parecía quererlo tanto. Mientras tanto, Alejandro empezó a salir temprano de casa. Empezó a llegar cuando Gabriel ya había dormido. Yo sospechaba. ¿Él también estaba haciendo trampa? ¿Se enteró y decidió vengarse de usted en silencio? No pregunté nada. Solo miré. Empezamos a vivir como compañeros de casa alquilados. ¿Y lo peor de todo? Empecé a olvidarme de mi propio hijo. Falté a 2 reuniones escolares, dejé de firmar una autorización y un día no me di cuenta de que tenía fiebre hasta que la niñera me lo dijo. Estaba ciego. Adicta a una historia que solo existía en mi cabeza. Santiago empezó a evitarme en los viajes. Envió a otros conductores en su lugar. Un día lo esperé en el estacionamiento, como siempre. Lo vi llegar, con su esposa en el asiento del pasajero. Ellos se rieron. Ella tomó su mano. Mi estómago se revolvió. Me sentí disgustado. Enojo. Dolor. Como si me hubiera traicionado, aunque yo fuera el otro. Lloré allí mismo, en el asiento del coche, con la puerta cerrada y los cristales empañados. Me sentí desechable. Un pasatiempo. Un error. Y más que nada, me sentí patético. Esa noche fui tras él. Esperé a que terminara el turno y cuando se fue, lo llamé. Se asustó. Miró a su alrededor, me llevó hasta la esquina del garaje y me dijo en voz baja, ¿qué haces aquí? Le pregunté por qué me estaba evitando. Suspiró. Porque estás confundiendo las cosas. Dije que me usó. Él respondió, sin mover un músculo, sabías desde el principio que no podías tenerme. Y se fue. No gritó. No se disculpó. Simplemente lo fue. Y me quedé allí, con los ojos húmedos y el corazón destrozado. Llegué a casa y me encerré en el baño. Miré mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. Yo era esa mujer que criticaba en las telenovelas. El que decía cómo puede alguien abandonar a su hijo por un amante. El que juzgaba y ahora era juzgable. No dormí. Me senté en el frío suelo y me pregunté, ¿cómo llegué aquí? Pero incluso después de todo, una parte de mí todavía esperaba que él me buscara. Porque, en el fondo, ya no sabía quién era sin él. Ese sábado, Gabriel había pedido ir al snack bar donde vendían patatas fritas con forma de animales. Quería decir que no, estaba desanimada, pero la reciente culpa por todo lo que había estado haciendo me hizo ceder. Por supuesto, hijo. Solo nosotros 2 hoy, ¿vale? Él sonrió. Me peiné, me puse algo de ropa básica y nos fuimos. El plan era un refrigerio rápido, risas fingidas y regresar a casa. Pero como siempre sucede con quien intenta ocultar un abismo, el destino decidió darme un empujón. Y llegó en forma de notificación a tu celular. Era Santiago. Después de semanas de estar desaparecido, envió un simple te extraño. Mi corazón se aceleró. Y sin pensarlo 2 veces respondí, estamos en la cafetería, si quieres pasar. Pensé que se negaría. Pero minutos después, cruzó la puerta. Llevaba una sencilla camiseta azul marino y tenía esa sonrisa en el rostro que me hizo desarmar. Gabriel saludó emocionado, tío Santi. Me quedé helado. No quería que los 2 estuvieran en el mismo espacio. Pero tampoco quería que se fuera. Entonces le pedí a Gabriel que se quedara en el auto jugando con su celular mientras yo resolvía un asunto rápido con su tío. Nos fuimos.
Nos dirigimos al pasillo lateral de la cafetería, cerca del almacén. Santiago parecía nervioso, mirando a su alrededor. Quería abrazarlo. Me jaló de la cintura y dijo que soñaba conmigo. Me besó apresuradamente, con nostalgia, como si los días sin contacto se hubieran convertido en semanas. ¿Y yo? Lo dejé. Allí, en medio de un callejón que olía a fritura vieja y a gases de escape, cometí otro error. Fue rápido. Un beso, un toque, una promesa susurrada. Y entonces escuché la voz. El único que no pudo estar ahí en ese momento. Mami. Gabriel nos miró desde la entrada del pasillo. Estaba sosteniendo su celular como si no supiera qué hacer con sus manos. Me alejé de Santiago en el mismo momento, como si me hubieran impactado. El mundo giró. El rostro de mi hijo era una mezcla de duda, decepción e inocencia. Caminé hacia él, me arrodillé y todo lo que pude preguntar fue, ¿estás bien? Él respondió, sí, pero ¿por qué besaste al tío Santi? El corazón cayó al estómago. No hubo respuesta que borrara eso. Dijo que se lo explicaría en casa más tarde. Pero lo sabía, el daño ya estaba hecho. En esa cena traté de actuar como si nada hubiera pasado. Preparé el arroz que le gustaba a Alejandro, le dejé los frijoles más espesos, como él prefería. Me senté con ellos dos en la mesa, fingiendo tener el control. Pero los niños no saben guardar secretos. Gabriel, con esa naturalidad cruel que solo tienen los pequeños, espetó, «Papá, mamá hoy besó al tío Santi». El silencio que cayó fue sepulcral. Alejandro no preguntó, no gritó. Simplemente dejó los cubiertos, me miró durante 3 eternos segundos, y se levantó. Salió de la habitación. No dije una palabra. No fui tras eso. No tenía fuerzas. Me quedé allí sentada, con el tenedor todavía en la mano y la cara congelada. Gabriel masticó sin comprender el peso de lo que había dicho. Intenté sonreírle, pero la lágrima cayó sin mi permiso. Lo que era un secreto ahora era una sentencia. Ya no tenía el control. La verdad, la que intentaba guardar en cajones y borrar mensajes, ahora estaba en la mesa, entre los frijoles y el jugo de uva. Y ya nadie tenía hambre. Pensé que Alejandro iba a hacer lo que siempre hacía, ignorarlo. Finge que no lo viste, que no lo sentiste, que no te importó. Pero no. Por primera vez en años reaccionó. Y su reacción fue silenciosa y despiadada. Sin decírmelo, instaló cámaras en el auto. Escondió uno debajo del asiento del pasajero, y otro apuntaba al espejo retrovisor. Durante días dejó todo grabado. No peleó, no durmió afuera, no cambió su rutina. Solo esperé. Hasta que un día Santiago y yo nos volvimos a encontrar, dentro del auto de la empresa, con Gabriel en el asiento trasero, jugando con su celular y con audífonos en los oídos. Fue un error. Un error gigantesco. Me incliné, besé rápidamente a Santiago, le susurré que lo extrañaba y él me devolvió el gesto como si nada fuera grave. Días después, Alejandro me llamó a la cocina. Tenía mi cuaderno abierto. Dejó reproducir un vídeo sin decir nada. Era la grabación del coche. Mi voz. Mi beso. Mi mirada. Y, al fondo, mi hijo, riéndose de un juego en su celular, ajeno a lo que allí pasaba. Me quedé helado. Intenté decir algo. Simplemente cerró el cuaderno y dijo, «Ni siquiera mereces el derecho a disculparte». Subió las escaleras. Y, una vez más, desapareció. Pero esta vez, actuaría. A la mañana siguiente, la bomba estalló. Recibí mensajes, llamadas e incluso notificaciones grupales. El vídeo había sido enviado. Familia. Amigos. Padres de la escuela. Algunos incluso volvieron a publicar. No hay manera de que ella pudiera haber hecho eso con su hijo en el auto. ¿Maestra? ¿Y madre además de eso? El juicio llegó rápido, cruel y feroz. La escuela me llamó a una reunión urgente. El director, siempre amable, me miró con frialdad. Tienes que hacerte a un lado. Temporalmente. Por el bien de la imagen de la institución. No pude decir nada. Acabo de firmar el papel. Ese mismo día, Alejandro cambió su estado civil en las redes a soltero. Bloqueé mi número. Le dije a la secretaria que no me respondiera. Gabriel fue llevado por él a pasar unos días en casa de sus abuelos. Y yo, me quedé en casa, solo, mirando la pantalla de mi celular con los comentarios chorreando como ácido. Perra.
Despreciable. Pobre chico. Una madre en la escuela incluso me etiquetó con la leyenda: si este fuera mi hijo, estaría en la comisaría. Y fue entonces cuando me di cuenta del agujero en el que me había metido. La semana siguiente recibí una notificación formal. Me estaban investigando por conducta inapropiada que involucra a un menor, ya que llevaba a mi hijo a citas extramatrimoniales con un empleado de la empresa de la que era responsable mi marido. Todavía no era un cargo penal, pero la mera existencia de ese documento me hizo sentir como si me estuvieran expulsando de mi propia vida. Lo perdí todo: el respeto, el trabajo, mi hijo, el silencio. Todo había quedado expuesto. Y la sensación era como estar desnuda en la plaza de la ciudad con todos señalando con el dedo. No fue el divorcio lo que me destruyó. Era la mirada crítica de las personas que alguna vez me sonrieron. Fue saber que mi nombre se susurraba en los pasillos como ejemplo de fracaso. Fue ver a mi hijo evitarme. Ver a mi marido tratarme como una nota a pie de página en su vida. Y ver a Santiago, silencioso, invisible, como si no fuera parte de nada. Y por primera vez entendí: a veces la vergüenza no viene con los gritos. Viene con silencio y el mundo entero mirando. Y nadie presiona pausa. Santiago desapareció. Así. Después de que el vídeo se volvió viral y mi vida se convirtió en un basurero público, él desapareció como si nunca hubiera existido. Renunció a la empresa al día siguiente de la exposición, sin avisar, sin despedirse. No es un mensaje. Ni siquiera un lo siento. Y yo, como un tonto, todavía intenté buscarlo. Envié textos, audios. Llamé desde un número desconocido. Todo sin respuesta. Me bloquearon en todas las redes sociales. Lo último que vi fue una foto publicada por su esposa, los dos abrazados, sonriendo. ¿Subtítulo? Empezar de cero, con verdad y dignidad. La frase me destrozó. Como si todo fuera culpa mía. Como si hubiera sido un peón inocente en una historia que ustedes dos escribieron con las mismas manos. Pero él siguió adelante. Me quedé en el barro. Santiago continuó como un hombre de familia restaurado. Me convertí en la mujer a evitar en los pasillos del supermercado. Ya no importaba cuánto lloraba, explicaba o suplicaba. Había hecho su elección. Y la elección fue salvar su propia imagen. Me arrojó a los leones y se escondió detrás del escudo de su esposa herida y perdonada. Alejandro, a su vez, inició el proceso legal para la custodia total de nuestro hijo. Alegó inestabilidad emocional, exposición indebida, conducta inapropiada. Mi abogado intentó revertirlo, pero la presión pública fue demasiado grande. Yo era la madre adúltera que besaba al conductor delante de su hijo. Las palabras estaban en las peticiones, en los murmullos de los familiares, en los ojos de los jueces. Incluso sin antecedentes, sin agresión, sin antecedentes, me pusieron en una posición de amenaza para la estabilidad del niño. La sentencia final fue cruel: custodia compartida, pero visitas bajo supervisión por tiempo indefinido. Gabriel no entendió. Él lloró. Me pidió dormir conmigo. No pude. Eso es todo por ahora, dije. Pero hasta el día de hoy no sé cuánto tiempo cree el sistema que una madre debe pagar por un error. Comenzó a mirarme con un desapego que nunca antes había visto. Dejó de contarme sus dibujos, sus sueños, sus miedos. Se convirtió en un niño más serio. ¿Y yo? Se convirtió en el esbozo de una madre, permitida en horarios programados, con la mirada supervisora de una trabajadora social. Nada duele tanto como esto. Perder a Alejandro fue un shock. Perder a Santiago fue un shock. Pero perder a mi hijo fue la muerte. No físico, sino emocional. Empecé a caminar por los rincones de la casa como si ya no me perteneciera. Las fotografías sonrientes, previamente esparcidas por las paredes, fueron retiradas por él. Mi ropa se dobló y metió en maletas. Tuve la habitación de invitados hasta que encontré un lugar. Y nadie me llamó mami cariñosamente durante semanas. Ni siquiera Gabriel. Solo mami. ¿Puedo irme? Mami, se acabó. Como si fuera un visitante. Y tal vez lo fue. El abandono, al contrario de lo que dicen, no es un momento. Es un proceso. No viene gritando. Está desapareciendo lentamente. Primero, el tacto. Luego, la mirada. Finalmente, el nombre. Y cuando me di cuenta ya no había nadie que me llamara Mariana. Yo solo era el traidor. La ex esposa. La madre supervisó. ¿Y Santiago?
Fue solo otro fantasma que dejé entrar. Y ahora, ya ni siquiera era eso. Hoy escucho a mi hijo por teléfono. Su voz suena distante, más madura de lo que debería ser. Le pregunto cómo le fue en el colegio, si comía bien, si dormía bien. Él responde suavemente pero sin emoción. Como si me tratara como a un maestro al que respeta pero no ama. Con cada llamada, lucho por contener el llanto hasta que cuelgo. Solo me derrumbo después de que dice adiós, mamá, con esa mamá formal y automática, sin olor, sin regazo. El sonido del repique final es mi nuevo silencio favorito. Porque es el único lugar donde todavía lo escucho llamarme de alguna manera. Pasé meses tratando de entender qué me llevó a Santiago. Y la respuesta no es bonita. No fue amor. Fue una falta. Era una necesidad de sentirme viva, de verme en el espejo y saber que alguien todavía se estaba dando cuenta. Tenía tanta hambre de que me vieran que acepté que me tragaran. Cambié lo poco que me quedaba por migajas de cariño envueltas en perfume de conductor. Podría haber pedido ayuda. Podría haber gritado pidiendo ayuda antes de arrojarme a los brazos del error. Pero preferí la ruta más fácil, más rápida y más cara. Hoy pago. Con interés. Con ausencia. Con la soledad que no hace ruido, sino que grita todo el tiempo. Ya no veo a Alejandro. Ya no veo a Santiago. Pero lo que realmente duele es no ver a Gabriel como antes. El niño que corría y saltaba en mi regazo ahora me ofrece la mano, con cautela, como si tuviera miedo de caerse si confía demasiado. Lo cambiaría todo, absolutamente todo, por una tarde en el sofá con mi hijo, en pantuflas, viendo dibujos animados. Pero ya no tengo ese derecho. Perdí. Lo perdí solo. Con mis elecciones. Lo peor es que la gente piensa que castigarme es no dejarme trabajar, no dejarme ver a mi hijo sin cita previa. Pero el mayor castigo es emocional. Es entonces cuando tu propio reflejo empieza a mirarte con desprecio. Es cuando te despiertas y te das cuenta de que no tienes a quien darle los buenos días. Ahí es cuando olvidas lo que es que te abracen sin compromiso. No tengo a nadie más. Ni siquiera tengo el coraje de pedir perdón de verdad, porque sé que el daño fue demasiado grande. Y ya no sé si lo siento sirve para algo. Pasó el tiempo. Y cura algunas cosas. Pero también revela otros. No quiero otro hombre. No quiero venganza. No quiero recuperar a Alejandro. Solo quería que mi hijo me mirara como solía mirarme otra vez. Que me vuelva a llamar con alegría. Que tus dibujos me devolverían a ser un superhéroe. Pero ahora soy el villano. El responsable de romper lo que conocía como hogar. Y por mucho que me arrastre en la culpa, nadie me tomará de la mano. Él tampoco. Termino esta perorata con la frase que me destroza cada vez que la repito. Porque es verdad. Porque ella me persigue. Él me vio. No fue Alejandro. No era Santiago. Era Gabriel. Él me vio. Me atrapó. Tú me entiendes. Y nunca más me miró de la misma manera. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.